de forma de lapicera, se hace una introducción en 90 grados, desplazamiento en 45 y retiro en 90. Esa es la forma de aplicar el bisturí. Y después hay otro punto que es técnica de sección, que no hay que confundir con ese punto. La técnica de aplicación en sí es introducción en 90 grados, desplazamiento en 45 y retiro en 90. Bien. ¿Puedes repetir, doctor? Sí, cómo no. El bisturí se introduce en 90 grados respecto a la superficie en la cual se va a incidir. Se voltea a 45 grados a expensa del filo y se desplaza en 45 grados toda la longitud de la incisión para posteriormente volver a posicionarlo en 90 grados y retirar el bisturí del tejido. ¿Se entendió? Sí, está perfecto. Sí, profe. Aunque no debemos confundirnos. Bien explicado, aparte bien sintético como corresponde. Porque en todo caso es la orientación de cómo estudiar, ¿no? De cómo leer el ¿Con tema. qué dijo que nos podíamos confundir, doctor? Con las técnicas de sección. Es otra cosa. Técnica de aplicación es lo que yo les dije. Y técnica de sección es, por ejemplo, sección magistral, magistral breve, punzo-incisión, transficción e incisión circular. ¿Entendieron la diferencia? Una es cómo se aplica el bisturí y el otro son cuáles son los tipos más frecuentes de secciones. Sí, doctor. Bien. Bien, contesto lo que dice con respecto a las comisiones. Directamente le vamos a colgar en el aula hoy todas las comisiones para que ustedes sepan cuáles son las comisiones y quiénes son sus docentes, que me imagino que ya habrán trabajado con ellos. Todas las comisiones. Y por otro lado, colgar hoy la tabla de especificación. Prácticamente dentro del tercer taller ya presentamos presentaciones donde van a todos que en este primer parcial, que son los mismos que hemos dado en los talleres. Doctora, se la escucha muy cortado. Si quiere, ahí dice no se escucha bien, doctora. Si quiere puede volver a entrar, salir y volver a entrar. A veces se soluciona, ¿sí? Gracias. Entonces esperamos un ratito, chicos, ya se conecta la doctora nuevamente, esperando que se solucione el problema de audio. Hola, hola. 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 Sí. Sí, parece que ahí está mejor. Sí. ¿Está mejor ahí? Sí. Bien. Entonces seguimos. Ahí está, perfecto, ahí se escucha bien. Bueno. Me conecto de nuevo, ahí estamos. ¿Se entiende? ¿Me entendieron mejor ahora? Sí, el parcial es de respuestas múltiples, son 3 opciones, donde una sola es la correcta. Contesto. Verdadero o falso también. Y hay verdadero o falso también, donde hay que marcar si es verdadero o falso, nada más que eso. El módulo sí es promocional, sí. A partir de este año, el módulo no solamente tiene la opción de regularidad, sino también de promoción. Ahí hay una pregunta para vos, Lili. Sí, ¿qué tal? Bueno, eso va a depender de qué infección estamos hablando. En general, se tratan las infecciones agudas con una duración estimada de 7 días. Siempre decimos 3 a 4 días posteriores a la resolución de los signos y síntomas de esa infección, es decir, cuando ven que está
evolucionando favorablemente, se extiende aproximadamente 4 días más. Y si son infecciones crónicas, que muchas veces son las periodontales, más, pueden ser 14, pueden ser 21, se va haciendo siempre un control y se determina si se necesita continuar el tratamiento o no. No hay un número determinado. Sí, en las agudas, podríamos decirle, 7 días. Con respecto a patología 1 no tenemos nada que ver, este es el módulo de patología y diagnóstico 2. No podemos contestar con respecto a patología 1, que me imagino que debe ser el módulo 1. Uh-huh. No Claro. tenemos nada que ver. No. Estamos en otra sintonía, ¿Estamos? Hola Carlitos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda? Te estoy viendo. Bien, sí, vamos a subir, ya lo dije, vamos a subir los temas del parcial ni bien terminamos este taller. Dura 1 hora, porque preguntan cuánto dura. Sí, por lo visto no 60 escucharon bien, minutos. así que bueno, está. 60. Sí. Profe, para realizar la incisión, para Sí. preparar un colgajo triangular, ¿la incisión horizontal y vertical se debe realizar en un movimiento? No, las incisiones triangulares difícilmente existen. Lo que tiene una forma triangular es el colgajo que se desplaza posteriormente. A lo mejor esa es la duda que está teniendo. No sé. Porque una cosa es incisión y otra cosa es colgajo. La incisión que más se utiliza en cavidad bucal es la incisión angular, que tiene 2 trazos. Un trazo horizontal, que puede ser recto, si es un sector desdentado, o festoneado, si existen piezas dentarias. Y un trazo vertical, que inicia donde finaliza el primer trazo horizontal, generalmente a mediados de una papila, y se desplaza hasta fondo de surco, sea hasta el fondo del surco inferior, en el caso de los inferiores, o lo que respecta, en el caso del maxilar superior, la inversa. Seguimos con cirugía. Sí, dice que son los planos de clivaje. Los planos de clivaje son planos donde básicamente existe muy poca vascularización e inervación. Son planos donde se reúnen 2 tejidos de distintas características. Por ejemplo, periósteo y hueso es un plano de clivaje ideal. Entonces, un plano de clivaje es por donde discurre un periostótomo o una legra o un instrumento agudo, no filoso, encargado de separar esas 2 partes, a expensas del plano de clivaje. El resultado en nuestro caso es la obtención de un colgajo completo mucoperióstico. No entiendo la pregunta que dice, ¿la materia no es correlativa de patología 1? No entiendo qué quiere saber realmente. No estamos hablando de correlatividades en este momento. Estamos hablando de los temas del examen parcial. Es un taller integrador. Ahora sí, Víctor, de nuevo, para vos. ¿Cuáles son las medidas en el tema preoperatorio? Sí. Por empezar, que las medidas varían de acuerdo al tipo de preoperatorio que se trate. Existen básicamente una clasificación en base a determinados factores que llevan a el agrupamiento del preoperatorio en distintos tipos. El más sencillo de todos es aquel que se tiene en cuenta si el paciente es ambulatorio de internación. Si el paciente es ambulatorio, tiene un preoperatorio ambulatorio. Se entiende como tal aquel paciente que concurre y se retira de la consulta por sus propios medios. Y el paciente de internación es aquel que es internado en un centro sanatorial u hospitalario y necesita todo un equipamiento mucho más complejo de transporte e inclusive la internación propia, que incluye la anestesia general y el posterior cuidado de muchas personas que intervienen. Básicamente, en ambos casos, difiere el tipo de medidas y estudios que se realizan. Generalmente en el paciente
de internación, sí, los estudios son muchos mayores en calidad y en profundidad, no así en el paciente ambulatorio. Por ejemplo, un paciente que será intervenido para la extracción de una pieza dentaria necesita mucho menos medidas y estudios que aquel otro paciente que será intervenido por un trasplante cardíaco. Por lo tanto, el preoperatorio va a diferir sustancialmente si se trata de un paciente ambulatorio o uno de internación. Bien, bien. La otra pregunta que dice, Vivi, si mal no veo, es con respecto, dice, a recuperación de saberes de contenidos y saberes previos. Sí, ¿Entran preguntas de técnicas anestésicas? Entiendo que no, porque son saberes previos. Eso simplemente exacto. se les coloca a ustedes para recordarles que ustedes deben repasar o tratar de estudiar, de tener presentes todos estos contenidos que son importantes para que ustedes puedan cursar con la mejor tranquilidad, ¿no es cierto? Y de la mejor manera transitar este módulo 2. ¿Se entiende? Pero no son preguntas específicas para parcial. Aquí hay otra cuestión, permiso, que hace referencia a cómo se puede obtener un colgajo mucoso. Sí. Por empezar, que todos los colgajos que se realizan en cavidad bucal son colgajos mucosos, porque estamos seccionando mucosa, ya sea mucosa de fondo de surco, mucosa de piso de boca, mucosa lingual, mucosa palatina. Especializada o no, son todos colgajos mucosos. Y existe la otra diferencia con los colgajos cutáneos, donde el acceso a la conformación de ese colgajo se hace a través de piel. Otra cosa que no deben confundir es un colgajo completo de uno parcial. En boca se pueden trazar colgajos parciales, donde el plano de clivaje como tal se hace a expensas de corte y es en la submucosa, que es el tejido que se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio. Y un colgajo completo es aquel donde la sección se hace en base a un reparo duro, como es el hueso, donde se seccionan todos los tejidos blandos y se despega a expensa del plano de clivaje que previamente le había dicho que estaba entre el periósteo y el hueso. Bien. Las preguntas son múltiples choice y verdadero o falso. Ya lo dijimos que sí. Las preguntas son justamente, recuerden que son 3 opciones donde solo una es la correcta, o es verdadero o es falso. ¿Está? Periodoncia. Doctor Caramelo. Para calcular el NIC, dice. Para calcular el NIC. El NIC es la distancia de inserción, el periodo de inserción. Se toma un reparo anatómico fijo, como es el límite anelo-cementario, hasta el fondo de la bolsa. Eso en contraposición de lo que sería digamos, la profundidad de sondaje, que se toma desde el borde de la encía hasta el fondo de la bolsa. ¿Está claro? Seguimos con periodoncia. Bueno. Fíjate la pregunta que hacen. La medición de la profundidad de sondaje se mide desde el margen gingival al fondo de surco, si hay una recesión gingival inclusive, o cómo se mide en ese caso específico. Muchas gracias. Desde el borde de la encía hasta el fondo del surco o de la bolsa, independientemente de si hay o no recesión. La recesión lo que hace es cambiar la distancia que hay en la pérdida de inserción. La profundidad de bolsa siempre se mide entre el borde de la encía y el fondo de la bolsa o el surco. No tiene nada que ver con la recesión gingival. Bien. ¿Cómo se calcula el NIC? Dice. Ya le expliqué. Lo primero que dije fue desde el límite anelo-cementario, que es una medida fija, hasta el borde, hasta el fondo de la bolsa o fondo del surco gingival, en milímetros. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
como para aclarar o hacer alguna orientación en el estudio que están realizando? Pueden activarse el micrófono también si lo quieren hacer de forma verbal. Claro. Dice, doctor, ¿qué quiere decir cuando un instrumental está sentado? ¿Está sentado? Sentado. Bueno, eso debe referirse más que nada al filo de instrumental. Tenés las dos acciones. En la primera acción tenemos que afilar el instrumental que está desafilado, lograr un borde cortante, y luego ese filo se asienta para eliminar las virutas del metal que ha sido removido. ¿Podría explicar el triángulo de seguridad quirúrgica? Víctor, para vos. A ver, ¿dónde está eso? Triángulo de seguridad. Sí, triángulo de seguridad quirúrgica. No, en realidad eso no lo entiendo. No entiendo como triángulo de seguridad quirúrgico. Si podés aclarar un poquito mejor a qué se refiere el que está preguntando. Claro, que es lo de las líneas imaginarias que se trazan. Porque decía línea de Lagrange, me parece, y la otra Perfecto, perfecto. No es un triángulo de seguridad quirúrgica, son líneas que se tienen en cuenta para el trazado de las incisiones. Existen varios autores que se encargaron de estudiar al respecto. El primero de todos fue Langer, que trazó líneas de incisión para poder esconder esas incisiones en base a los pliegues que se forman en un sujeto post-mortem, pero no tienen eficacia en el sentido de el paciente vivo, porque la motilidad muscular hace de que se formen pliegues y surcos en otro sentido. Por lo tanto, las líneas que se tienen en cuenta son las de Fritó y las de Poirier, que son espacios que se trazan en la cara, teniendo en cuenta cuáles serían los sectores en los cuales se pueden realizar incisiones sin ningún tipo de riesgo de seccionar vasos importantes y nervios importantes. A eso se refieren las zonas de seguridad quirúrgica, es decir, donde se pueden aplicar tranquilamente los bisturíes que están diseñados para hacer incisiones básicamente, o bien tijeras que también se pueden ocupar secundariamente para hacer incisiones. Entonces se tienen los espacios de Fritó, las líneas de Gillestedt, y en el caso de por debajo del maxilar inferior también existen 3 sectores que son triángulos aplicables o no para realizar incisiones. Pero eso está bien explicitado en la clase teórica, sobre todo también en la parte de recuperación de saberes previos. Continuamos con periodoncia entonces. Sobre el NIC hay una parte en el Power, dice que para calcular el nivel de inserción, si la encía está coronal, al límite amelocementario, se le resta la medida de profundidad del sondaje. ¿A qué se le restaría? Claro, eso se hace para poder simplificar la toma de las medidas. Tenemos el borde de la encía, que en un paciente normal, sin recesiones o sin enfermedad, generalmente se ubica 1 milímetro coronal al límite amelocementario. Entonces, cuando la encía está normal, se le resta ese milímetro para saber la pérdida de inserción a la que está, digamos, la que tiene ese paciente. Para que no se confundan, hay que medir las dos cosas o anotar las medidas por separado. El límite, digamos, el límite amelocementario al fondo de la bolsa sería la pérdida de inserción, y desde el borde de la encía hasta el fondo de la bolsa, el nivel de sondaje. Son dos medidas que se pueden confundir a veces cuando hay o no hay una recesión gingival. Yo lo que les aconsejo es que hagan la toma de las medidas individualmente. Entonces no hay problema de tener que sumar o restar, diríamos, milímetros
a ese cotejo, ¿no? Había visto por ahí que preguntaban qué sonda es la indicada. La sonda que nosotros en el grado indicamos es la de Marquis, la que viene marcada cada 3 milímetros, cambia de colores cada 3 milímetros. Pueden utilizar cualquier otra sonda siempre y cuando sea de buena calidad y que la medida sea fidedigna, porque cuando las sondas son de mala calidad, las diferentes marcas que tienen no corresponden a los milímetros exactos. Entonces, no podemos medir a ciencia cierta, diríamos, la profundidad o el largo de lo que queremos medir, porque la sonda no está calibrada. Por eso tiene que ser de una marca reconocida, de cualquiera de las marcas reconocidas. ¿Está claro? Viviana, para vos. Sí, para mí. Bien, sí, para candidiasis oral, como primera elección tenemos a la nystatina con aplicación tópica. Si es un paciente resistente, la otra opción ya serían medicamentos por vía oral, que es otro grupo. Hablando de nystatina, es la primera elección. ¿Cuántas unidades internacionales? Puede ser, de acuerdo a la gravedad, entre 200.000 a 400.000 unidades internacionales. Y después preguntan el ibuprofeno, 800 miligramos, se medica cada 8 horas, ya sea para dolor e inflamación, y también preguntan 400 y 600 miligramos. Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta cuál es el objetivo terapéutico, si va a ser para dolor o inflamación. Si es para dolor, de 400, 600 miligramos es suficiente, no es necesario llegar a 800, hay que tener en cuenta también el tope máximo, o sea, la dosis diaria máxima, que es de 2.400 miligramos, así que si utilizan 800 miligramos cada 8 horas, todavía estarían dentro de los parámetros, pero en alguna, de acuerdo a la patología, podría no ser necesario llegar a tanta dosis. También si el paciente es cardíaco, tengan en cuenta que la dosis máxima diaria es de 1.200 miligramos. Así se reduce. Ahí se reduce, perdón. Así que bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, como preguntan, si es para inflamación, tenemos ahí sí que usar desde 600, o sea, 600 u 800 miligramos, pero extendernos a mínimamente 5 días para que el efecto antiinflamatorio se dé. Entonces ahí tenemos en cuenta la dosis y la cantidad de días. Si es para dolor, desde 400 miligramos se lo puede tratar perfectamente y no se necesita extenderse más allá de los días que el paciente presenta el síntoma. Otra pregunta para vos, Víctor. Sí. Luego de hacer la osteotomía y ostectomía en dicho tejido óseo, ¿cómo se procede? ¿Se coloca algún injerto óseo? Depende del tejido óseo que se ha eliminado. En muchos casos, el tejido que se elimina es el septo que separa las raíces de una misma pieza dentaria. Por lo tanto, no es necesario reponer. Pero si existe pérdida de la cortical vestibular-lingual a los efectos de conservar un buen remanente dentario para colocar posteriormente un implante, sí es necesario hacer algún injerto óseo o, en su defecto, colocar membranas y un sustrato que favorece la conformación de hueso posteriormente. Ese tema lo van a ver con mayor detalle en una de las optativas de del plan de estudio, que es la parte de implantes. Doctora Carabén, ¿qué temas de farmacología entrarán en el examen? Dice. No te escuchamos, Vivi. Perdón, estaba silenciada. Sí, tratamiento antibiótico y receta. Si bien ya la confección de recetas se trabajó mucho, tratamiento con antibióticos sería lo que va a entrar en forma teórica. Perfecto, ahí está. ¿Algo más? No. Yo quisiera agregar un aspecto respecto de la candidiasis, de ser factible. Ah, sí. Vivi,
vos le habías dado la medicación perfecta en caso del Sí, tratamiento de moniliasis. Lo que yo quiero agregar, y que ellos lo van a ver oportunamente con las conexiones que se hagan en relación al tema de moniliasis, que la moniliasis tiene factores locales y generales que predisponen a la aparición de la moniliasis. Y muchas veces, con la detección y anulación de ese factor de orden local o general, es suficiente como para que remita la moniliasis, y en esos casos la medicación farmacológica queda supeditada a la reaparición, ¿no es cierto?, por la falta de control de los factores que la producen. sí, Eso eso es solamente fundamental. Sí, es verdad. Muchas Sí, gracias, claro, doctor. pero lo que pasa, Víctor, es que eso lo vamos a dar cuando demos el tema específico, Claro, claro, claro. porque en este caso lo que Vivi está haciendo es dar el tema desde el punto de vista farmacológico, es decir, la prescripción. Claro. Capaz ellos también se adelantan porque practicamos en recetas todo. Claro, por eso. Los medicamentos que ellos en tercero vieron, pero ahora, en teoría, o sea, digamos, las preguntas de examen van a entrar solo Claro, solo antibióticos, farmacológicos, claro. antifúngicos, antivirales en su respectivo tiempo, Claro, No, seguro. más no, por adelante. supuesto. Yo lo que Pero la quería aclaración dejar en es claro, muy importante. Está bien, yo está lo que bien. quería dejar en claro es que no siempre se medica en Sí. el caso de las moniliasis. Se tiene que Exacto. tener en cuenta lo otro, nada más que eso. Está bien, está bien. Nos esperamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Querés explicar un poquito, Vivi, cómo va a ser el parcial? Entonces, como para que, porque como están preguntando otra vez. Sí, claro, será entonces de No. 25 preguntas en el aula Moodle, en la misma donde ustedes están trabajando ahora con los temas del parcial. Va a iniciar a las 10 de la mañana y termina a las 11. Si no ustedes nos envían el formulario para las 11 en punto, automáticamente será enviado en el estado que esté. Así que pueden ir marcando las preguntas, volver para atrás y volver a mirarlas si quieren, revisarlo, eso se va a poder hacer. Y bueno, básicamente es eso. Si ustedes ingresan al aula 5 minutos antes, 10 minutos antes, y llega a las 10 y ven que no está el examen, no la invita, tienen que refrescar la página, digamos, la actualizan. Eso tienen que tener en cuenta, porque a veces como que queda la pantalla y dicen, no me comienza el examen. No, actualicen y ahí ya va a estar. Eso tengan en cuenta. Si hay algún problema de conexión y se salen del examen, tienen 5 minutos todavía como para volver a entrar en el estado que estaba el examen. No se les cierra. Eso quédense tranquilos y no entren en pánico, porque muchas veces las conexiones van y vienen, pero y si hubiera algún problema real de conexión, no sé, doctora, ahí que nos tienen que comunicar. Claro, que se comuniquen. Se comunican con nosotros. Eso se lo pondremos en el Inmediatamente. aula. Sí. En el aula habría que poner nuestros teléfonos, Vivi. Sí, les pongo. Como para que se comuniquen con nosotros y entonces ahí solucionamos el tema. Claro, todo eso que le expliqué le voy a escribir y le cuelgo en el aula. Y ahí pongo los teléfonos de contacto para que avisen en el momento. Claro, y después veremos la solución más adelante. Dice, si nos ganan el tiempo, dice, y no llegamos a entregar, ¿nos computan las preguntas hechas? Las hechas, sí, cierra el examen y envía en el estado que está, supongamos 20 preguntas que haya hecho. Si no le dio el tiempo de controlar o de terminar, manda igual. Por supuesto que se computa, sí. Doctora, No van a haber casos clínicos, ¿eh? No hay casos clínicos ni imágenes radiográficas todavía, porque es prácticamente, este primer parcial es la introducción de todas las disciplinas. Sí. Por ahora no hay más preguntas. Yo quisiera unas palabras sobre el respecto. Ninguno de los temas de saberes previos entonces entrarán dentro de las preguntas del examen. Los saberes previos son los de años anteriores. Ustedes saben de que forman parte de un modelo de estudio, un modelo de plan de estudio que es sumativo. Por lo tanto,
lo que ustedes puedan construir este año lo van a hacer en base a los saberes previos. Por eso es importante los saberes previos. Entre los saberes previos importantes se tienen en cuenta historia clínica, anatomía aplicada y los aspectos de radiología que vieron hasta años anteriores. Y sobre todo técnicas anestésicas. Eso están dentro de los saberes previos que hicieron en el ciclo anterior. Sí, digamos que era para reforzar los conocimientos y recordarle todo lo que ustedes tienen que saber básicamente para Claro. poder comprender estos nuevos saberes. Exacto. Está muy bien la aclaración y bueno, buena también la pregunta, ¿no? ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, agradecen acá. Gracias, gracias, gracias. Parece que están evacuadas todas las dudas, que fueron bastantes, ¿no? ¿Cuántas preguntas son de cada módulo? Todos agradecen. ¿Cuántas preguntas están distribuidas de acuerdo a los temas? Básicamente, la mayoría de las disciplinas tienen 5 preguntas y de cirugía 8. 8 preguntas porque tiene más temas, ¿eh? Y son bastante largos los contenidos. Entonces, bueno, tratamos de distribuir de acuerdo a los temas. Todos muchas gracias, muchas gracias. Hoy es muy viernes, así que por lo visto que ya tienen ganas de ir a comer, ¿eh? A desenchufarse. Gracias, 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 dicen todos. Por lo visto que ya estamos terminando el taller. Bueno, Muy espero bien. que haya sido de mucha utilidad este taller. Agradezco muchísimo el acompañamiento de todos los profesores presentes, tanto al doctor Víctor Fernández, la doctora Viviana Caravén, el doctor Carlos Caramelo, y bueno, ¿y quién les habla? Yo soy la doctora María Mercedes González, me presento también porque muchos de ustedes no me deben conocer todavía, y ha sido un placer poder acompañarlos y que realmente tengan éxito y que les vaya muy, muy bien en el examen parcial del día lunes. Así que bueno, los invito a que se despidan a mis compañeros. Éxitos. Chau, En el chau. Tengan buen examen Chao. fin de semana. Gracias, doctores. Chau, chau. Buen fin de semana para todos, cuídense, Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias igualmente. y que estudien mucho. Doctora, gracias.